Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Se les habla Mario Chese desde la ciudad de Lima, Perú. Quisiera hacer un comentario sobre lo que dice la Watchtower en su revista de mayo 2025, en la página 14, párrafo 2, y también en la página 15 y el párrafo 3. Dice así: Pablo escribió: aquí no tenemos una ciudad que sea permanente, sino que buscamos con empeño la que ha de venir. Hebreos 13:14. Porque sabemos que este sistema es temporal y estamos buscando la ciudad que tiene fundamentos verdaderos. La que ha de venir, esa ciudad es el reino de Dios. O sea, la ciudad que estaba buscando Pablo era el reino de Dios. Sin embargo, en Hebreos 11 y versículos 8 y 9 y 10 leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿quién? Abraham, de él se está hablando, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Pablo el ungido y Abraham el no ungido estaban esperando la ciudad por venir. Y esa ciudad es el reino de Dios. Interesante, ambos, Pablo el ungido y el no ungido, Abraham el amigo de Dios, esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y entonces la Watchtower concluye que esa ciudad es el reino de Dios. Esperaban ambos el reino de Dios, que vendría el reino de Dios. Ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, y cuyo constructor es Dios. Ambos esperaban esa ciudad por venir. Todos están esperando por venir el reino de Dios, porque ellos dicen que la Watchtower dice que la ciudad es el reino de Dios. Es decir, tanto Pablo como Abraham esperaban que viniera el reino de Dios, ¿no es cierto? Por eso uno ora: venga tu reino. Pero ¿acaso Pablo esperaba el reino de Dios de una manera y Abraham de otra? O sea, Pablo esperaba que viniera el reino de Dios para él irse al cielo, y más bien Abraham esperaba que viniera el reino de Dios para poder entrar en él como súbdito. ¿Es eso lo que se nos quiere enseñar en estos textos de Hebreos? Como es Hebreos capítulo 11, 8 al 10, como también en Hebreos 13, 14. Es decir, Pablo esperaba que viniera el reino de Dios, y también Abraham. Pero ¿en qué sentido lo esperaba Pablo, que viniera el reino? ¿Qué se entiende? Entonces hablan de la ciudad. La ciudad es el reino. Y Abraham esperaba esa ciudad o el reino. Para Abraham, el fin era entrar en el reino en la tierra. En el caso de Pablo, entrar en el reino en el cielo. No hay otra explicación. Pero el asunto es que la ciudad que esperaban descendería del cielo, bajaría del cielo. Y por lo tanto uno se pregunta: ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo es que la ciudad desciende del cielo? En la Biblia, estimados amigos, vemos, por ejemplo, cuando van ustedes al libro de Apocalipsis, van a leer
muy claramente lo siguiente en el versículo 1 de Apocalipsis 21. Esto es después de los 1000 años. Porque, ¿qué dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto lo que nos hace entender es que está hablando de otro tiempo que no es el tiempo del milenio, porque en el milenio todavía se va a vivir en el mismo mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? Donde existen ríos, mares, etcétera, pero en este ya no existía más el mar. Y imagínense si la Tierra está compuesta, pues, 79% por agua, esta nueva Tierra no tendría ya esa cantidad de agua, no habría agua y sería una nueva Tierra con un nuevo cielo. Y esto no es para los 1000 años, sino es para después del milenio. Porque todo Apocalipsis 20 nos habla del milenio. Apocalipsis 21 nos habla del periodo posterior al milenio. ¿Y qué va a pasar en ese periodo? Que es el posterior al milenio, dice en el versículo 2 de Apocalipsis 21, después de hablar de que la tierra no tenía ya pues mar, dice en el versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Entonces, esta ciudad santa que baja, desciende, hace posible que Dios more con los hombres. En el milenio, supuestamente, Dios todavía estará en el cielo. Dios y sus supuestos ungidos, los ungidos con Cristo, estarán en el cielo gobernando durante 1000 años. Pero acá ya se ve que es cuando Dios recibe el reino, Jesús se lo entrega al Padre para que Él sea el Rey de la eternidad, y entonces Él bajará, Dios mismo, dice, estará con los hombres como su Dios, y luego jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, estimados amigos, ¿podría ser esa ciudad que esperaba Pablo y Abraham, acaso eh, podría ser eh, la que se nos menciona en Apocalipsis 21, pero que va a bajar después del milenio? ¿A qué reino de Dios se refiere entonces la Watchtower? ¿Al reino de Dios de los primeros 1000 años o al reino de la eternidad donde Dios es el que domina y ya no Cristo? Porque parece ser que la Watchtower nos quiere dar a entender que esa ciudad que esperaba Pablo y también Abraham era simplemente la ciudad eh, como símbolo del reino, no como una ciudad real, ¿no es cierto? Sino el símbolo del reino de Dios. Y esto, estimados amigos, para mí me genera un poco de desconcierto, dado que la única ciudad que veo que desciende a la tierra es después del milenio, después del reino de Dios, o en todo caso del reino de Cristo y sus ungidos, para dar paso al reino de Dios. Si se refiere entonces a ese reino de Dios de la eternidad, o sea, el periodo después del milenio, entonces debemos pensar que estos hombres de la precristiandad esperaban entrar en ese reino post-milenial y no en el reino milenial, porque la Watchtower quiere empatar la ciudad por venir con el reino por venir, el reino que debe venir. Entonces, ahí a mí me descuadra. ¿Qué estuvieron esperando entonces los seres de la precristiandad? ¿El reino de Dios del milenio o el reino de Dios de la eternidad? Porque la única forma para que sea el reino de Dios la ciudad es que esta
ciudad descienda al comienzo del milenio de Cristo, ¿no es cierto? Que es lo que esperaba pues entrar Abraham en ese reino, en la tierra, ¿no? Entonces tiene que descender la ciudad, y esa ciudad tiene que descender no en el comienzo del milenio de Cristo, sino al comienzo de la eternidad, del reino eterno de Cristo, después del milenio. Yo no creo realmente, estimados amigos, que lo que dice acá la Watchtower en cuanto a lo que es, aquí estamos viendo, vean, está bien claro lo que dicen ellos acá, ¿no? Está totalmente claro. Ellos dicen, ¿no?, que Pablo escribió aquí, no tenemos una ciudad que sea permanente, sino que buscamos con empeño la que va a venir. Porque sabemos que este sistema es temporal y estamos buscando la ciudad que tiene fundamento. Está hablando el fin de este sistema malvado de cosas para dar inicio al sistema o al nuevo orden. Y para eso dice la Watchtower que tiene que la ciudad venir, que tiene fundamentos y que representa justamente el reino de Dios, que es lo que sigue al fin de este sistema de cosas. Es el nuevo sistema del milenio de Cristo, pero la ciudad santa, según vemos en Apocalipsis, desciende, o ese reino descendería, ¿no es cierto?, después del milenio, porque se habla de Apocalipsis 21, que es el momento en que se supone que ya terminó el reino de Cristo para que sea Dios el Rey y el soberano sobre todos por la eternidad. Entonces aquí hay algo que no encaja. Y esta es mi opinión sobre esta interpretación que da la Watchtower con relación a la ciudad por venir, la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, por venir, ¿no es cierto? Eso es lo que dice en Hebreos 11, ¿no es cierto? 11 y versículo 10. Y la Watchtower también cita Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, y la única ciudad que yo veo que baja del cielo, que viene del cielo, es esa ciudad post-milenial. Pero en el comentario de la Watchtower dice que una vez que acaba este sistema temporal, estamos esperando que venga la ciudad que tiene fundamentos, o sea, el reino de Dios, dice la Watchtower. Pero, curiosamente, repito por tercera vez, esa ciudad solamente puede descender después de los 1000 años. Después de los 1000 años, si seguimos el orden como de Apocalipsis, por un lado, Apocalipsis 20, que habla del reino de Cristo, y Apocalipsis 21 ya tiene que ver con el periodo posterior a los 1000 años, cuando ya Dios recibe el reino de su Hijo, y Él es el Señor y el soberano por la eternidad. Bueno, espero haberme explicado y como siempre será hasta un próximo video. Nos vemos.